Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Ahí acabamos de abrir la transmisión, veo que va llegando espectadores y espectadoras, así que bienvenidos, bienvenidas a los que se están sumando ya a este webinar de presentación de este estudio. Vamos a esperar 30 segunditos para que se cargue la gente que está conectándose a este espacio. Parece que ahí ya entramos varios y varias. Así que, hola, bienvenidos, bienvenidas. Me presento, soy Vicente Stiepovich, soy director social de Techo y me va a tocar hoy día moderar este espacio, este encuentro que estamos teniendo para poder presentarle a ustedes los principales resultados y conversar sobre el impacto de la pandemia en los campamentos de Chile. Entonces, primero, antes de partir, un breve contexto. El último catastro del Ministerio de Vivienda, realizado el año 2018, cifra en 802 campamentos en Chile, con más de 47.000 familias viviendo en ellos. Esto representa un aumento del 80% respecto al último catastro que se había realizado, catastro oficial que se había realizado el año 2011, donde eran 27.000 familias. Esta es una realidad cambiante, una realidad que cada día se va moviendo y nosotros en Techo al menos estimamos que más o menos cerca de 10 familias todos los días llegan a vivir un campamento. Con esta tendencia nosotros creemos que a la fecha, una estimación de Techo es que existen más o menos 52.000 familias viviendo hoy día en esta situación. ¿Y cómo surge esta idea? ¿Cómo nace todo esto? A las pocas semanas de que comenzó la pandemia, el equipo de Techo y también académicos de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica empezamos a conversar. Esta situación nos preocupaba y quisimos ir un poquito más allá para entender la situación de campamento y pandemia. Por ende, lanzamos este estudio que busca, sobre todo, encontrar mejores soluciones y mejores políticas públicas para los temas que hoy día las comunidades nos están levantando y las familias más las quejan. Entonces, lanzamos esto, hicimos un estudio en las familias que viven en campamentos de todo Chile para poder conocer mejor el impacto del COVID de los campamentos. Así que hoy día vamos a estar primero presentando estos resultados. Ya voy a contarles quiénes son nuestros invitados y invitadas, como les decía, presentar este estudio y luego vamos a tener dos grandes invitadas que nos van a estar dando su opinión y sus comentarios al respecto. Y al final vamos a pasar un espacio de preguntas con las preguntas que ustedes nos han enviado y también las preguntas que pueden ir mandando ahí en el chat, tanto en el Zoom como también en el Facebook Live que se está transmitiendo, para que vayan escribiendo ahí los comentarios y vamos a ir nosotros tomando de esas preguntas para poder hacerle a nuestros invitados e invitadas. Así que sin más preámbulos, quiero primero presentarles a quienes hoy nos van a estar acompañando en este webinar. Bueno, primero, yo ya les conté quién soy Vicente Stiepovich, estoy moderando este espacio, soy director social de Techo Chile y voy a estar aquí acompañándolos. La primera persona que les quiero presentar, va a ser la primera persona que van a ver también, es Diego Gil. Diego es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, es doctor y máster en Ciencias de Derecho de la Universidad de Stanford y abogado de la Universidad de Chile. Desde el 2014 al 2018 se desempeñó como académico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford. Y su foco de investigación se encuentra en la intersección entre el derecho público y las políticas sociales, especialmente en el ámbito de la vivienda y propiedad y urbanismo. Entre otros temas, Diego ha estudiado cómo el derecho y las políticas públicas inciden en los patrones de la segregación social urbana. Así que primero que todo, Diego, bienvenido, gracias por estar acá, profesor de la Universidad Católica. Ahí lo van a ver, si Diego prende la cámara nos hace un hola para que lo puedan saludar de inmediato, pero bienvenido a este espacio. Ya está Diego. Hola Diego, gracias por sumarte, el primero que está exponiendo. Y les voy a aprovechar de presentar a dos grandes invitadas que van a estar hoy con nosotros haciendo los comentarios. Primero presentarles a Margarita Green. Ella es profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica e investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, el CEDEUS. Ella es arquitecto y es magíster en Sociología de la Universidad Católica y PhD de la University College London, UCL, en Inglaterra. Ha sido investigadora en UCL y también ha sido asesora del Ministerio de Vivienda y Urbanismo acá en nuestro país. Es profesora desde los años 90 de la Escuela de Arquitectura de la Católica, donde dicta cursos, dirige talleres, proyectos de título y tesis de posgrado en múltiples y disciplinarios proyectos de investigación. Ella ha realizado numerosas consultorías a nivel internacional en Chile y en extranjero y se ha especializado en áreas que incluyen áreas como asentamientos informales, barrios vulnerables y áreas patrimoniales.
actualmente es la investigadora principal del grupo de entorno construido del Centro de Desarrollo Sustentable. Así que darle nuevamente la bienvenida a Margarita, no sé si nos ayuda a que nos salude si está por ahí. Margarita, por ahí está Margarita. Hola Margarita. Bienvenida, ahí está con el micrófono silenciado, pero bienvenida, ahí la pueden saludar. Hola, hola. Va a estar en un ratito más haciendo los comentarios. Y nuestra otra invitada, tremenda invitada, yo les quiero presentar a Sonia Toro. Sonia Toro, ella es de la ciudad de Antofagasta, no como nosotros que estamos acá en Santiago, en la segunda región del país. Ella actualmente es del grupo de dirigentes 24/7, como muchas de las que trabajan en Techo y en otras organizaciones, y hoy es dirigente del Comité Camino al Desierto, que son 38 familias del macrocampamento Villa Constancia en la ciudad de Antofagasta. En este macrocampamento viven más de 750 familias. Y como ella dice, y nos ha contado, su meta es la vivienda definitiva y trabajar por eso con sus vecinos y vecinas. Ella ha trabajado en distintas cosas, ha hecho cursos de administración y hoy día trabaja de forma independiente en el actual programa en la región de Antofagasta, que ha sido muy complejo, sobre todo por las cuarentenas. Y algo que destacar de ella, que como muchas familias, ella ha sido la que ha tenido que exigirse por sus vecinos, está liderando toda la estrategia comunal, vecinal y también lo que hace el Techo allá. Sonia es mamá de 2 hijos y desde ayer en la noche Antofagasta está en cuarentena obligatoria y sabemos que hoy día todo su corazón, preocupación y tiempo está también puesto en ayudar a sus vecinos y vecinas que viven en el campamento con distintos proyectos que están ejecutando. Así que también bienvenida Sonia, un gusto tenerte aquí conectada, dirigente que trabaja con nosotros en el Techo. No sé si la Sonia está por ahí para que nos pueda saludar. No, a ver, no la veo por ahí. No, parece que no está todavía, pero ahí, bueno, luego la van a conocer, así que van a poder escuchar a Sonia. Bueno, entonces sin darme más vueltas, para comenzar le quiero ceder la palabra y la presentación a don Diego, abogado y profesor de la Escuela de Gobierno, que nos va a presentar la metodología y los principales resultados. Así que, Diego, todo tuyo. Voy a dejar de presentar aquí. Muchas gracias, Vicente. Voy a compartir las diapositivas para mostrar. No tengo habilitada la función para compartir. Para ver si me ayudas a poder compartir. A ver. Ya, ahora sí. Ahí sí, ahí yo creo que sí. ¿Ahí ven las diapositivas? Sí. Ahí Diego se ve perfecta la diapositiva. Bueno, muchas gracias, Vicente, por la presentación y muchas gracias a todas las personas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y de Techo que organizaron este seminario virtual. También muchas gracias a Margarita y a Sonia por participar y acceder a comentar los resultados que vamos a presentar hoy. Bueno, yo voy a presentar como representante de un equipo de académicos de la escuela y de personas que trabajan en Techo, que estuvo a cargo de este estudio, esta investigación que hemos estado haciendo para tratar de entender el impacto de la pandemia del COVID-19 en los campamentos del país. Y quiero comenzar agradeciendo principalmente a muchos voluntarios que fueron los responsables de implementar la encuesta, que nos cedieron generosamente su tiempo para llevar con éxito, para implementar con éxito este trabajo, esta encuesta que hicimos y que hoy día vamos a presentar. Déjenme comenzar dando algo de información de contexto. Como todos hemos podido leer o escuchar, hoy día Latinoamérica se ha transformado en el nuevo foco de la pandemia del coronavirus y existe mucha preocupación sobre el impacto negativo que puede tener el virus en nuestros países. Y aquí pongo como ejemplo el reporte de algunos medios internacionales que han señalado que Latinoamérica se ha transformado en el nuevo epicentro del coronavirus y que América Latina podría convertirse en la mayor víctima del coronavirus. Y esto en general se atribuye a varios factores, ¿cierto?, que hacen que eventualmente el impacto de esta pandemia puede ser peor en los países de la región en comparación con otros países donde también
han tenido problemas mayores, han tenido unas tasas de contagios muy altas de esta pandemia. Y eso en general se debe, como todos sabemos, a la fragilidad institucional que tienen nuestros países, a la alta desigualdad social y económica que existe en países como el nuestro, al dispar acceso a los servicios de salud, etcétera. Un montón de factores que preocupan al mundo entero respecto de cómo esta pandemia puede impactar a las poblaciones de nuestro país. ¿Ah? Y esto se une además con lo que está pasando en nuestro país, donde ha existido, de acuerdo a lo que se ha reportado, una dificultad enorme para que las personas cumplan con las medidas de control que ha dispuesto el gobierno. En este gráfico le estoy mostrando una información generada por la Fundación Espacio Público, que creo yo ha tenido un rol muy valioso en entregar evidencia sobre lo que está pasando con la pandemia en el país, y quienes en este gráfico logran demostrar cómo ha existido una dispar reducción de la movilidad en las comunas de Santiago, donde por una parte tenemos comunas que concentran fundamentalmente personas de altos ingresos, como las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura, Ñuñoa, y donde la reducción de la movilidad, producto de las medidas como la de cuarentena que ha impuesto el gobierno, ha sido bien alta. Pero así como esas comunas han logrado reducir la movilidad de quienes residen en esas zonas de la ciudad de Santiago, hay comunas que concentran población de bajos ingresos que han tenido mucha dificultad para reducir la movilidad de sus habitantes. Y obviamente la reducción de la movilidad significa que existe mayor probabilidad de que el virus se esparza en la población. Por lo tanto, como reporta Espacio Público y como ha sido reconocido por el gobierno, existen problemas, hemos tenido un problema en nuestro país, en Santiago, pero también en algunas otras ciudades de Chile, en términos de tratar de que las personas cumplan con las restricciones que ha intentado imponer el gobierno para, de alguna manera, ponerle freno a este virus. Entonces, junto a Techo y algunos académicos de la Escuela de Gobierno donde yo trabajo, nos propusimos como objetivo tratar de entender mejor, caracterizar y evaluar el impacto de la epidemia del COVID-19 y de las medidas de control que ha adoptado el gobierno en los hogares que viven en campamentos, a través de una encuesta longitudinal de 3 olas, encuestas sucesivas a la misma población, y a través de entrevistas en profundidad. Entonces, lo que yo les voy a mostrar ahora son los resultados de la primera ola de esta encuesta que hicimos para entender mejor cómo las familias que viven en campamentos en nuestro país están viviendo esta epidemia que obviamente ha alterado la vida de todas las personas de nuestro país. Entonces, como resumen a los resultados, este es un estudio basado en una encuesta telefónica a un grupo de personas que se encuentran en el registro de hogares de la Fundación Techo. En ese registro hay alrededor de 5.600 jefes de hogar que fueron encuestados, fueron entrevistados en una encuesta que hizo el Techo en agosto del año 2019, que se llamó el Mapa del Derecho a la Ciudad. Entonces, a partir de ese número, a partir de ese universo de 5.600 personas, jefes de hogar, nosotros hicimos una muestra aleatoria y representativa para entender un poco lo que está sucediendo con la población de campamento, que es básicamente las personas que viven en campamentos donde la Fundación Techo actualmente trabaja. Y de ese universo logramos entrevistar, aplicarle esta encuesta telefónica a 973 personas entre el 11 de mayo y el 21 de mayo de este año. Es decir, fue hace como un poquito más de un mes la encuesta, y fue básicamente en un momento en el cual obviamente que ya existía alta preocupación por lo que estaba sucediendo con el coronavirus,
pero varias comunas todavía no entraban en esta cuarentena obligatoria, donde hoy día están incorporadas muchas más comunas. De hecho, la cuarentena obligatoria se dictó, creo que un poquito después de que nosotros comenzáramos a hacer esta encuesta en, por ejemplo, toda la ciudad de Santiago. Entonces, déjeme darle un poquito de información contextual sobre las personas, sobre estas 973 jefes de hogares que entrevistamos en esta encuesta y que son representativas de este grupo total de personas que fueron encuestadas por la Fundación Techo el año pasado. En promedio hay 3.4 personas por hogar en este grupo de familias. El 30% de las viviendas de este grupo se encuentran en condición de hacinamiento, que el estándar que se utiliza para ello es que existan más de 2.5 personas por habitación en ese hogar. Casi el 30% de los hogares tiene al menos una persona mayor de 65 años, el 20% de las viviendas encuestadas donde viven los encuestados no cuenta con agua potable, 10% declara no tener nunca o casi nunca suficiente agua para beber, bañarse, cocinar y lavar ropa, casi el 30% tiene acceso a internet, solo el 14% tiene conexión a alcantarillado, el 41% trabaja sin contrato o por cuenta propia, en el 11% vive alguna persona con alguna discapacidad severa, y en el 31% de los hogares que encuestamos hay al menos algún miembro con alguna enfermedad crónica. Esa es información más o menos contextual. Entonces ahora vamos a presentar algunos resultados relacionados a la información que nosotros logramos recabar con esta encuesta, que es, digamos, atingente a lo que está ocurriendo con la epidemia del coronavirus. Entonces, un primer resultado tiene que ver con la percepción de riesgo. ¿Cuán preocupados están las personas de campamento de contagiarse con el coronavirus? Y ahí logramos ver que el 79% de las personas encuestadas a la pregunta de cuán preocupados están de que ellos o alguien de su hogar se contagien con coronavirus, ellos manifiestan estar muy o bastante preocupados, ¿cierto? Es decir, existe una alta percepción de riesgo dentro de la población de campamento de contagio con el virus. De hecho, si abajo puse el gráfico de la encuesta CADEM, que es una encuesta telefónica también representativa a nivel nacional, y vemos que incluso a la misma fecha en que nosotros aplicamos esta encuesta, la percepción de riesgo es un poquito más baja, es decir, la población de campamento expresa mayor preocupación, incluso que la población general, respecto a la probabilidad de contagio con el coronavirus. Si uno después analiza la comprensión de la enfermedad, uno se puede dar cuenta, nuestra conclusión después de mirar y analizar los datos que recabamos con este estudio, es que existe una razonable comprensión de las características de esta epidemia en la población de campamento. Por ejemplo, las personas mayores expresan consideran que de enfermarse, de contagiarse con el virus, los síntomas que van a tener van a ser más graves, lo que obviamente es consistente con la evidencia que nosotros sabemos de este virus, de que en general es un virus que afecta fundamentalmente a adultos mayores, digamos. Así también, las personas con enfermedades crónicas consideran que de enfermarse, sus síntomas también serían más graves, digamos. Y esto en comparación con personas que no tienen enfermedades crónicas. Es decir, el 64% de las personas con enfermedades crónicas que nosotros encuestamos considera que si se llegaran a contagiar del coronavirus, su enfermedad tendrían síntomas, digamos, graves. Digamos. Lo que también es consistente con lo que sabemos de este virus, que afecta también con mayor intensidad a personas que tienen enfermedades crónicas. También fue interesante conocer la opinión respecto de las personas que vienen en campamento sobre si es que ellos consideran que de tener síntomas graves dispondrían de una cama de UCI con ventilador mecánico, que es como la atención más apremiante que una persona que es contagiada y tiene síntomas graves
podría llegar a necesitar. Y vemos que solamente el 29% de las personas que viven en campamento creen que dispondrían de una cama de UCI con ventilador mecánico, lo que de alguna manera demuestra que las personas en campamento entienden perfectamente bien los riesgos que están relacionados con esta epidemia, pero muy pocos de ellos creen que tendrían atención médica oportuna en caso de necesitarlo, lo que quizá también es consistente con el hecho de que ellos tienen una percepción general probablemente negativa sobre el acceso a servicios de salud. Respecto del cumplimiento, un resultado creo interesante de este estudio es que cuando le preguntamos a las personas que encuestamos respecto a si han cumplido o no con medidas de control, como medidas de distanciamiento social y con la cuarentena obligatoria a la que han estado sujetas algunas comunas del país, vemos que en general ellos consideran que, ellos reportan que siempre o casi siempre ellos y sus familias han cumplido con las medidas de control, como las medidas de distanciamiento social. Pero cuando uno le pregunta sobre si es que sus vecinos, la gente de sus barrios o la población en general ha cumplido con las medidas de distanciamiento social o cuarentena, el reporte es mucho más bajo. Es decir, hay un contraste dentro de la disposición que ellos manifiestan al cumplimiento de las medidas de control, cumplimiento de distanciamiento social, pero y versus lo que ellos observan de la gente de su barrio. Por ejemplo, solamente el 38% de las personas encuestadas señala que la gente de su barrio, la gente del campamento, ha cumplido siempre o casi siempre con las medidas de distanciamiento social. Mientras que más del 80% de las personas que nosotros encuestamos señala que ellos sí han cumplido con siempre o casi siempre con las medidas de distanciamiento social. Lo mismo ocurre respecto de la medida de cuarentena. Más del 80%, casi el 90%, en algunos casos el 90%, aquí los datos están divididos por tramos de edad, señala que siempre o casi siempre ha cumplido con la medida de cuarentena obligatoria, mientras que cuando uno le pregunta sobre si es que la gente de su barrio ha cumplido con las medidas, con la cuarentena obligatoria, solamente el 41% dice que siempre o casi siempre ellos han cumplido con esa orden de la autoridad, digamos. Respecto a la confianza en la capacidad de respuesta del gobierno a la pandemia, vemos que en general hay una confianza bastante baja, tanto en la capacidad de las autoridades de controlar la epidemia, como en la capacidad de las propias personas, de los individuos comunes y corrientes, de cuidarse y ser responsables. Y esa confianza varía también según tramos de edad. Es decir, en el tramo joven, personas entre 18 y 34 años, solamente un 20% de las personas que encuestamos manifiesta tener alta confianza, mucha o bastante confianza en la capacidad de las autoridades de controlar la epidemia en el sector donde vive, reflejada por la barra roja. Mientras que en los adultos mayores, la confianza en las autoridades de salud de controlar la epidemia en su sector es un poco más alta, es de un 32%, pero sigue siendo baja, ¿cierto? En el total, el 26% de las personas que encuestamos tiene mucha o bastante confianza en la capacidad de las autoridades de controlar la epidemia en su sector. Y cuando les hacemos preguntas respecto a la confianza en sus vecinos, de la población en general, de ser responsable y de cuidarse, la confianza también es relativamente baja, es decir, el 37% de las personas encuestadas declara tener mucha o bastante confianza en la capacidad de cuidarse y ser responsable de sus vecinos. Y respecto de la confianza en la gente en general, quienes tienen alta confianza en la población en general, es solo el 18% de las personas que encuestamos, digamos. Por lo tanto, baja confianza. En esto existe un interesante contraste entre migrantes y no migrantes. Los migrantes que viven en campamentos, como el 40% de las personas que nosotros encuestamos son migrantes, expresan mayor confianza en las autoridades que la población no migrantes. Es decir, a la pregunta de cuánta confianza tienen en la capacidad de las autoridades de controlar la epidemia,
los migrantes, el 32% de los migrantes dice que tiene alta confianza en la capacidad de las autoridades de controlar la epidemia en el sector donde vive. Mientras que la población no migrante, el mismo dato es de un 20%. Solo un 20% tiene alta confianza en las autoridades de controlar la epidemia en ese sector. El fuente tiene el micrófono prendido. Bueno, déjeme mostrarle algunas información respecto al impacto económico de la pandemia. Para mostrarles este gráfico, nosotros tenemos información que yo creo que es bien interesante de mirar, porque logramos comparar el porcentaje de personas con una actividad remunerada, formal o informal, antes de que comenzara la crisis sanitaria de la pandemia y después. El gráfico de más de la izquierda, el azul más intenso, es el porcentaje de personas que tienen una actividad remunerada del grupo de personas que nosotros encuestamos, y cómo lo reportan en agosto del año 2019. Es decir, el 73% de las personas que fueron encuestadas el año 2019 señaló que tenía una actividad remunerada, ya sea formal o informal. Cuando nosotros aplicamos la encuesta en mayo, le hicimos la pregunta de cuántos de ellos tenían actividad remunerada antes de que comenzara la crisis sanitaria y cuántos habían mantenido esa actividad remunerada después de que comenzara la crisis sanitaria. Entonces nosotros nos damos cuenta de que, así como lo muestra el primer gráfico de la primera barra de la izquierda, antes de que el año pasado, el año 2019, el 73% de las personas que nosotros encuestamos tenía una actividad remunerada. Antes de que comenzara la crisis sanitaria, digamos, antes de marzo de este año, el mismo porcentaje seguía con una actividad remunerada, pero ese porcentaje disminuyó dramáticamente después de que comenzó la crisis sanitaria a un 48%. Entonces, con esto, creo yo, esto refleja que la pandemia ha tenido un impacto laboral muy, muy relevante, y un impacto que uno debiese atribuirlo fundamentalmente a la epidemia, y no, de hecho, al estallido social. Esto obviamente es una hipótesis que uno debería corroborar con otras investigaciones. Pero lo que indican estos datos es que la población de campamentos tenía, el 73% de la población encuestada tenía un trabajo remunerado el año 2019, el mismo porcentaje tenía una actividad remunerada a comienzos de este año, y una vez que comenzó la crisis sanitaria del coronavirus, ese porcentaje se redujo a un 48%. Y cuando uno contrasta esta misma información entre no migrantes y migrantes, uno se da cuenta que el impacto laboral en la población migrante ha sido incluso mayor que la población no migrante, digamos, que bajó desde una tasa de ocupación, una tasa de actividad remunerada de un 80% a un 45%. Entonces, el impacto económico, laboral que está teniendo la epidemia es muy, muy significativo en la población de campamento. Lo mismo reporta una pregunta que nosotros hicimos respecto de la pérdida de ingresos atribuidos a la pandemia, ¿ah? Y nos damos cuenta de que el 75% de las personas encuestadas declara que ha perdido la mitad de su ingreso o más, ¿ah? Y este impacto en el ingreso es un poquito mayor en mujeres que en hombres. Casi el 80% de las mujeres encuestadas reporta que ha perdido la mitad de su ingreso o más producto de la pandemia, y casi el 70% de los hombres encuestados reporta que ha perdido la mitad o más de sus ingresos, digamos. Si uno mira los datos respecto a la recepción del bono COVID, que era esta medida económica de urgencia que implementó el gobierno al momento en el cual nosotros estábamos haciendo esta encuesta, uno se da cuenta de que el bono COVID ha sido recibido principalmente por las personas que pertenecen a la población no migrante, mientras que la población migrante de campamento ha tenido un acceso mucho menor al COVID. En la izquierda, ustedes ven en el gráfico, de las 170 personas elegibles que cumplen los requisitos para recibir el bono COVID de la población no migrante, casi el 80% recibió el bono. De esos 170, que son los que pueden acceder al bono,
el 80% logró recibir el bono implementado por el gobierno para aliviar el impacto económico de la población vulnerable del país. Mientras que el dato en la población migrante es casi al revés. De las 160 personas encuestadas que eran elegibles para recibir el bono, solamente el 27% recibió el bono y el 73% no lo recibió. Por lo tanto, vemos que el bono COVID ha llegado a quienes son elegibles, pero mayoritariamente a la población no migrante. A la población migrante, el bono COVID, lamentablemente, al momento en que nosotros hicimos esta encuesta, no había llegado. Y por último, déjenme mostrarles algunas cifras respecto del impacto en salud mental de la pandemia. Nosotros hicimos una batería de preguntas relacionadas con síntomas de salud mental, como estar bajoneado, deprimido, tener problemas para dormir, manifestar mayor cansancio, etc. Una batería de criterios que siempre se utilizan para medir síntomas de salud mental, y nos damos cuenta de que del total de personas encuestadas, el 33% padece 3 o más síntomas asociados a salud mental, digamos, a problemas de salud mental. Y este impacto se produce fundamentalmente, o afecta más intensamente a las mujeres. El 38% de las mujeres encuestadas padece 3 o más síntomas asociados a problemas de salud mental, digamos, mientras que el 26% de los hombres encuestados padece 3 o más síntomas. Entonces, esto también da cuenta de que esta pandemia, obviamente, como también ha sido probablemente ampliamente reportado en reportajes, etcétera, está teniendo un impacto significativo en la salud mental de las personas y en particular en la salud mental de familias que viven en campamentos. Entonces, a modo de cierre, para darle el paso a nuestras panelistas de hoy que van a comentar este estudio, uno quizás con este estudio podría concluir que los hogares en campamentos presentan graves desventajas para enfrentar esta crisis sanitaria, como lo son el hacinamiento, la proporción de personas que tienen un trabajo informal, los déficits de urbanización y la falta de conectividad. Se asoman como algunas de las principales desventajas que tienen estas familias a la hora de enfrentar esta epidemia, digamos. La percepción de riesgo de contagio es bastante elevada, y la mayoría cree que no contará con una cama de cuidado intensivo si es que lo llegara a necesitar, digamos. Existe además en la población de campamento amplia disposición para cumplir con las medidas sanitarias de control que ha tomado el gobierno, pero eso contrasta con lo que las personas de campamento perciben respecto del comportamiento de sus vecinos y de la población en general. Ellos dicen que están cumpliendo con esas medidas, con medidas de distanciamiento social, con las instrucciones de quedarse en la casa, producto de la cuarentena, etc. Pero perciben que sus vecinos y la población en general no está cumpliendo con esas medidas. Por último, el impacto económico en los hogares de campamento es muy severo desde el punto de vista de la pérdida de empleo y de la pérdida de ingresos, lo que hace previsible el colapso económico de muchos de estos hogares, que obviamente son hogares que se enfrentan a altos grados de vulnerabilidad social. También otra conclusión de este estudio, que esperamos poder confirmar y corroborar en las sucesivas olas que pretendemos hacer de esta encuesta: la población migrante de los campamentos no accede a los beneficios de emergencia en igual proporción que los restantes hogares, y esto obviamente es un llamado de atención al gobierno para que busque formas de que la ayuda, el alivio económico también pueda llegar a la población migrante que necesita ese alivio para poder quedarse en la casa y cumplir con las instrucciones que está dando el gobierno para controlar la epidemia. Y por último, el impacto en indicadores de salud mental ofrece un panorama inquietante. Las personas de campamento manifiestan varios síntomas asociados a problemas de salud mental, y esta crisis, al parecer, se intensifica sobre la población femenina que habita los campamentos. Eso, muchas gracias. Vuelvo
agradecer para terminar a los voluntarios de la Fundación Techo que realizaron la encuesta de este estudio, y también quisiera reconocer el trabajo de la Dirección de Estudios Sociológicos de la Universidad Católica, que nos brindó el apoyo técnico en el proceso de recolección y procesamiento de los datos. Y aquí está información de las personas que participamos en la realización de esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Ahí estamos. Muchas gracias, Diego, por la presentación, por compartir los principales resultados. Si bien yo ya lo había visto previamente, pero nunca deja de sorprender o uno de impactarse con ciertas cosas que hoy día aparecen con números, aparecen con claridad respecto a la situación de distintas familias. Oye, bueno, y ahora para seguir, quisiéramos dar el espacio a nuestras dos invitadas para que pasen nomás aquí a este formato, Margarita y Sonia. Yo ya les presenté a ambas, así que primero quería pedirle a Margarita que nos puedas dar tus impresiones de este estudio, tus impresiones también de quizás de lo que Diego nos mostró también de los principales resultados, y que, bueno, comente eso en 5 o 7 minutos para después que te Sonia y después vamos a dar un espacio. Ahí Margarita se paró, pero vamos a esperarla. Entonces, transmisiones en vivo, así que No, ahí está Margarita. No se fue, no se preocupen. No, no me arranqué. Claro, Perdonen, no, es que vi que estaba muy rara la luz. Me levanté a explicarla. Perdonen. Oye, así que bueno, los dejo nuevamente con Margarita. Ella es profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica e investigadora del CEDEUS. Así que dale nomás, Margarita. Ya. Hola, bueno, feliz de estar aquí. Como les decía antes, agradezco muchísimo y estoy muy honrada que me hayan invitado. Como les estaba contando al principio, en realidad yo he estado bastante involucrada en el último tiempo con lo que está pasando con los asentamientos informales y más como qué es lo que están haciendo los gobiernos, especialmente los gobiernos centrales, pero también algo de los gobiernos locales. Entonces, cuando me invitaron a comentar esto, me pareció a mí de primer interés mío, porque quería saber bien de cerca lo que estaba pasando actualmente en Chile. Así que feliz, como les dije. Bueno, ¿cómo lo miré yo? Bueno, una de las conclusiones, por ejemplo, que me hacen celebrar el trabajo que hicieron ustedes, es que una de las conclusiones que por todas partes se lee es que es muy importante la información fidedigna. Entonces, en todos los países están muy preocupados de no tenerla. Entonces, me parece una actitud fantástica el que ustedes tan rápidamente hayan sido capaces de hacer esta encuesta con una cobertura bien importante para saber realmente qué es lo que está pasando, cómo la gente se siente. Ese como primer tema. Después les quería decir que, mira, yo en toda esta cosa de lo que está pasando en términos de la pandemia y lo urbano, que es mi tema, no en términos de la salud, digamos, sino que cómo afecta a las ciudades, a los barrios, especialmente a los barrios pobres, yo lo veo como en 3 tiempos. Uno es esta emergencia en la que estamos ahora, que es una emergencia como de sobrevivencia de alimentos, de cobijo, de ingreso. Después la segunda, que es, a ver, la primera obviamente que es sobrevivencia, por lo tanto es vital, pero la segunda también es tremendamente importante, porque es qué aprendizaje nos van a quedar de esta pandemia, en el sentido de que sabemos que nos vamos a tener que recuperar, entre otras cosas el efecto económico va a ser enorme, entonces cómo nos recuperemos va a ser algo muy importante. Entonces, ese es, digamos, ¿qué es lo que vamos a aprender que veníamos haciendo mal? Porque eso ha quedado clarísimo, que una cosa es la pandemia y otra es que la pandemia, lo he escuchado varias veces, dicen, desnudó muy como visiblemente las debilidades de nuestro modelo y de nuestras ciudades, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener un aprendizaje, por ejemplo, el aprendizaje de que ¿cómo le llaman? Me viene la palabra en inglés, lockdown, el cierre, el quedarse en casa, claramente no es posible para todos. ¿no? Es mucho más difícil para algunos que para otros. Bueno, y la tercera etapa es, ¿cuál va a ser el futuro? ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Y esa es como futurología, desde si vamos a trabajar en las casas, si se van a acabar los viajes, etc. Esa parte la encuentro súper entretenida para una comida de sobremesa algún día, porque ya están olvidadas esas cosas, pero son los otros 2 temas los que me interesan. Primero, la emergencia, cómo la estamos abordando, y 2, qué es lo que vamos a aprender inmediatamente cuando empecemos a salir, porque creo que es súper importante. Y creo que este estudio que hicieron ustedes da varias pistas. A ver, por ejemplo, me llamaron 4 cosas, hacia grandes rasgos porque tengo poco tiempo, me llamaron 4 cosas la atención.
y Diego hizo un resumen súper acucioso, así que nada, lo que yo les digo en el fondo viene como a subrayar algunas de las cosas que Diego ya dijo. Uno es que había una alta percepción, uno tiene que ver con la preocupación y el cuidado. Ya, me llamó la atención el alto porcentaje de preocupación, un 80%, ¿no es cierto?, de preocupación más o menos de los habitantes de asentamientos informales respecto a esta enfermedad. Es alta, ¿no? Y también el cumplimiento del distanciamiento social, hablaban cada uno de ellos que cumplía como en un 80%, es harto también. Pero esto iba como bajando esta percepción en la medida que se iban alejando. Entonces, los vecinos eran menos, los barrios más ricos eran aún menos. Entonces, eso mal. Es un mal síntoma esa diferencia. Yo me cuido, pero los otros no se cuidan. Segundo, con respecto a la confianza, de alguna manera pasa un poco lo mismo. La confianza, digo yo, en términos de cuánto está siendo manejado esto a nivel de país. ¿Qué pasaba? Había como la gente confiaba de que se estaba manejando a nivel de país en un 30%, que no es tanto, ¿no es cierto? Pero cuando les preguntaban a nivel de barrio, era menos. Eso, sumado con la falta de confianza, lo encuentro súper grave, porque en el fondo hay una idea de que no solo yo me cuido, los demás que están más lejos que mí no se cuidan, sino que la autoridad al fin es capaz de contestarle al país, pero no a mi barrio. O sea, yo hago el esfuerzo y no soy recompensada. Es como una sensación de exclusión y de guetización muy tremenda, muy dura para esos habitantes. Se va configurando así como una idea, cada día más nosotros no importamos, somos una población casi como de sobra, la de los asentamientos. Y eso es súper grave. El tercer punto es el trabajo y la educación. El trabajo, cuando lo vi, encontré que dentro de todo, para ser una población en los asentamientos informales, no estaba tan mal inicialmente. Tenían trabajo una parte importante, sobre todo que venimos todavía en la mitad de una crisis social. Por supuesto que el tercio que recibió el bono era poco. La dedicación horaria al colegio también era poco. Todos estos datos son graves y de alguna manera permiten tomarle el pulso a la pandemia. Pero lo que aquí me preocupa muchísimo es lo que está quedando como al comparar estos distintos datos. Y para más remate, si a esto le agregamos los problemas de salud mental, creo que la cosa es realmente complicada. Entonces, todo lo que ustedes están contando, además, ya es de hace un mes y medio, y esto tiene avanzando, probablemente todos los datos económicos están peores, todos los datos de urgencia están más graves. Entonces, lo que yo siento es que sabemos todos que van a venir también políticas de reactivación económica, que son muy importantes, porque el tema de la pobreza que nos está trayendo esta pandemia es feroz. Entonces me parece que lo importante aquí es cómo se va a hacer esa reactivación. Porque yo veo que si sumamos esta pandemia, que viene casi como un continuo de la crisis social, seguimos con la pandemia, trae una base tremenda de desconfianza total con las autoridades, con las instituciones. Entonces, si le ponemos eso, un individualismo muy grande, si no recuperamos, si no hacemos como un cambio profundo, yo creo que estamos mal. Y el gran temor que hay es que en la reactivación se olvide esto, o sea, que volvamos a hacer una reactivación en términos individualistas como se hizo antiguamente la construcción de vivienda, etc. Me explico, no sé si fui clara en lo que dijo. El clima de desconfianza, de no confianza, de no creer que los demás también están contigo, porque yo me cuido, los otros no se cuidan. A los otros les va mejor, a mí me va peor. Con muchos motivos, con mucho sustento además. Después, eso que trae una tremenda inequidad, falta de trabajo, falta de bonos, enfermedades mentales. ¿Cómo vamos a reactivar esto? Yo creo que tiene que haber un cambio de giro en la reactivación. O sea, la reactivación no puede seguir con una visión
individualista que ha sido nuestra visión en todo nuestro modelo neoliberal aplicado hasta ahora. No podemos seguir a puro subsidio, sino que tenemos a subsidio a la familia, sino que tenemos que pensar en el colectivo. Me parece que ese es el gran aprendizaje que tenemos que aprender, analizando estos datos. No sé si me extendí más de los 10 minutos, pero, no, perfecto. pero por ahí es donde yo veo qué es lo que hay que entender, que hay un tema individual malo y hay una posibilidad de que colectivamente la cosa estaría mucho mejor. ¿Mm? Oye, Margarita, no, muchas gracias. Como muy interesante, aquí estaba tomando nota de lo que estabais diciendo y creo que también muy interesante poder juntar y aquí escuchar. Ahora vamos a escuchar a Sonia. Ahí está Sonia, que antes no la habíamos visto. Ahí Sonia está ahí con el micrófono apagado, Sonia. Sonia, como les conté, ella es dirigente en Antofagasta, ya trabaja con el techo y ha trabajado hace rato ya también como dirigente. Entonces, también lo digo con esto porque como dirigente y dirigentes, ustedes trabajan de forma comunitaria, esa es la base de la organización, entonces creo que podría ser interesante también eso, pero antes, Sonia, tú que nos cuentes cuáles son tus impresiones de este estudio, de las cosas que ha relevado y que puedas compartir con nosotros en este espacio, 5 o 10 minutos, cuáles tus principales opiniones de esto. Así que, Sonia, bienvenida, que no nos habíamos visto en el radio anterior, bienvenida, así que adelante, el público es tuyo. Gracias, gracias. Bueno, un gusto de conocerlos a todos. Y no, pues lo que dice Diego, en una parte está bien y otra mal, porque si dices cómo está el estudio, si dices cómo está el estudio, es porque como que hay mayor parte de los emigrantes que estamos más afligidos en esto, o sea, como con más miedo por todo esto que estamos pasando en realidad. Yo soy dirigente de un comité dentro de un macro campamento que consta como 38 familias, y en el macro hay como casi 1000 familias, ponte tú. Entonces es muy complicado para nosotros, ¿me entiendes? Porque no tenemos la ayuda tanto como el gobierno, de la municipalidad. Es súper complicado el tema. Sonia, pero ahí solo preguntar, cuando dices para nosotros como comité, ¿ha sido más complejo o para el macrocampamento completo? Para todo el macro, en realidad. Ya. Porque yo soy parte de un comité dentro del macro. Oye, y bueno, es que ahí tú justo mencionaste lo de la población migrante del macrocampamento, más o menos así al ojo, ¿cuánto será el porcentaje de población migrante en el Villa Constancia? Ponte tú, de un 100%, un 70% seríamos de migrantes. La mayoría, y el 30% entonces. De chilenos, sí. Ya. Perdón, ahí te interrumpí solo porque me había quedado la duda de eso. Ahora, igual tenemos siempre complicaciones por el tema del agua, porque ves en las propagandas que dicen, lávense las manos, que a cada rato, eso no tenemos en el campamento, en el macro. Yo creo que no solo en el macro Villa Constancia, en los demás campamentos que hay dentro de Antofagasta también debe haber esa problemática, tanto como el agua. Quien ha venido del gobierno, qué sé yo, a citarnos a la sede o mandarnos información o cómo lo vamos a hacer. Nadie nos ha dado así como un estudio a todos los dirigentes para poder transmitirle a todos los vecinos y decir, vamos a hacer esto, hagamos esto. No, creo yo que cada presidente busca su modalidad o la forma de poder tener en calma a su gente en esta parte, ¿no? Oye, y ahí preguntarte, solo como para ligar un poco con lo que comentó Margarita, que tiene que ver con algo que dice el estudio, que la sensación podría ser que hay más ayuda como para todo el país, pero menos ayuda para mi propio barrio, mi propia comunidad. ¿Cómo lo ves tú? Si esa misma como relación, ¿qué crees tú? ¿Que la ayuda está siendo pareja? ¿Cómo ha sido para los campamentos de Antofagasta? ¿Cómo ha sido la ayuda en general? En general, es como lo dijiste al principio.
es más ayuda hacia la población. Al campamento no han venido a ayudarnos. Si uno no busca a la ayuda, ejemplo, yo trabajo con techo, hay otros comités que no están trabajando con techo. Entonces, ¿dónde está esa ayuda para esa gente? Uno como dirigente tiene que moverse para poder ayudar a tu propia comunidad, ¿me entiendes? Entonces, siempre ha habido como ese, un ejemplo, con decirte que teníamos unos containers de basura, ahora nos los quitaron. ¿Y por qué la población lo tiene? ¿Me entendí? Entonces, siempre va a haber eso, siempre somos menos que la población. Oye, y también preguntarte, ¿cómo has visto tú que la realidad hoy día económica de las familias que trabajan contigo? Y la tuya también quizás, pero preguntarte cómo has visto a tus vecinos, vecinas, que también en ciertas cosas del estudio aparecían ciertos cambios. Cuéntanos un poquito de lo que has visto allá. Complicado, porque en la primera cuarentena tenía a toda mi comunidad en casa, a todas. Entonces, poder ayudarlos, porque es el miedo de que la mayoría se quiere ir a su país, siendo que las fronteras están cerradas, es muy complicado porque te preguntan si esto ya va a terminar, si hay vacuna. Entonces, lo que uno hace primero es como tratar de que tengan, o sea, de tranquilizarlos más que todo y de trabajar con ellos, de tratar de tener todas las informaciones para informarle a ellos, de poder ayudarlos, porque empezó con el tema del bono, algunos no tienen registro social, algunos no les llegaban porque tenían el porcentaje alto, de tratar de ayudarlos en esa parte, de tratar de pasando 2 días, preguntarle quién está dentro de la casa, quién está trabajando, quién no, como que hacer como un inventario de todo eso, digamos, para poder ayudar a todas esas familias. Y aparte a nosotros como comunidad se nos ha ido la energía, entonces en ese momento dime tú, yo sé que no nos podemos juntar, pero si nadie nos viene a ayudar, como comunidad tenemos que trabajar para eso, ¿me entiendes? Entonces nos tocó tratar de juntarnos, pero como respetar los espacios para poder hacer ese trabajo y tratar de conseguir los materiales porque tenemos a muchos que estaban sin trabajo, entonces económicamente obvio que están mal. Oye, y en el ámbito de la salud mental, que también lo tomo porque lo comentó también Margarita, que uno de los resultados que podría ser más preocupante y que levanta una alarma. ¿Cómo has visto en tus vecinos, vecinas, quizás en los grupos de dirigentes y dirigentas que tú conoces, cómo has visto ese tema? Factores que quizás puedan hoy día estar distintos a cómo estábamos algunos meses atrás. Ya, al principio era mal, porque hay muchos, ejemplo, yo tengo la mayoría como muchos bolivianos, de querer irse, pero trato de como hablar, porque yo lo que hago primero es preguntar a personas que me puedan ayudar, para poder ayudar igual a mis vecinos y tratar de tranquilizarlos. Ahora ya es como tenemos más comunicación, nos comunicamos más por el medio del WhatsApp, nos tratamos de ayudar, por decir si una vecina no puede ir a recoger la colación del colegio, vamos otras vecinas y les recogemos a ella. Entonces, tratar de unirnos más y ayudarnos para que no estén como solos, porque yo que soy presidenta me siento sola porque no tengo la ayuda del gobierno, la municipalidad para cualquier información, solo tengo la única ayuda de techo porque es con los que estoy trabajando. Entonces, imagínate la familia, todas las familias acuden a mí como para preguntar algo, ver algo, dónde lo hago, cómo lo hago, y lo mismo. Entonces, ya ahora es como más tranquilo, o sea, ya no es como al principio que era como un caos. Ahora no, porque tratamos de ayudarnos unos a otros, porque ¿qué más podemos hacer? O sea, claro, tú nos contaste que al final esa quizás tensión o sensación como más de estrés ha bajado por la ayuda como entre ustedes. Pero ahí preguntarte una cosa que dijiste y bueno, y qué bueno que nosotros como de hecho estemos llegando y felices, pero también dijiste que no ha llegado mucha ayuda del gobierno central ni gobiernos locales. ¿Cuál crees tú que han sido como las principales dificultades que han tenido ustedes para que eso llegue, ya sea para los bonos, para las cajas, para distintas medidas que se han tomado? ¿Qué has visto tú? ¿Qué es lo más difícil de por qué no está conectándose?
Yo creo siempre, o sea, no porque esté la pandemia, ya desde antes viene esto por ser un campamento más que todo, ¿me entiendes? Siempre vienen como a reuniones un rato, solo como, yo lo digo así, ¿no? Como marcar la marca y después nos vamos, te prometemos algo, pero después no fluye eso acá, no ha habido. Entonces, es bien complicado ya nosotros, al menos yo como dirigente, a lo mejor le puede pasar a muchos dirigentes, estamos ya como acostumbrados. Y en la ayuda siempre estamos como preguntando, llamando o pidiendo. Ponte tú las cajas de la municipalidad, no les ha tocado al macrocampamento. Lo único que el gobierno ha hecho ha sido como el tema, el kit de los aseos, a traer algo así. De ahí ninguna información o por último llamar a los dirigentes y decir, ¿saben qué? Estos son los números, en caso de que pase esto, ahí ustedes pueden llamar. No, nada. Perfecto. Oye, Sonia, y lo último, solo quería como que partir diciendo que había un error ahí en el estudio que había presentado Diego, que me parece interesante agarrar esa pregunta que tú dijiste que tú percibías que la sensación de quizás de temor o de miedo de los migrantes es mayor a a la diferencia que se produce como lo presentaba en el estudio. Cuéntanos eso un poquito, quizás porque no te pregunté al principio, pero profundizar en eso, que cuáles quizás los principales temores que has visto tú sobre todo, como dijiste tú, la población migrante, que está con más miedos que quizás que los no migrantes. No te escuché muy bien, ¿me puedes volver a repetir? Sí, que tú dijiste al principio que tu percepción era que los migrantes tenían una sensación de miedo, de temor mayor a la que refleja el estudio, a la que refleja también la diferencia entre migrante y no migrante. Entonces, que nos puedas contar un poquito de eso, en qué aspecto tú los ves y en qué cosas crees que hay más temor o más miedo. El miedo de que como eres emigrante, de no estar en tu país, porque se ven tantas cosas en la noticia de que, no sé, murieron tantas personas. Entonces, por más que las personas vivan años acá, siempre va a estar ese miedo de llegar a estar en su país con el alrededor de toda su familia. ¿Me entiendes? Ha pasado que he tenido vecinos que han viajado a Bolivia por hacer un trámite y tocó esto de la pandemia y han tenido que estar como 3 meses, la esposa acá con el hijo, sin trabajo, sin nada. Entonces, todo eso lo agobia a uno y yo creo que como extranjero, no, la mayoría quiere estar en su país y ese es el gran susto, el susto de no tener trabajo, de quedarse en nada. Por el hecho que vivamos un campamento y no paguemos un arriendo, igual comemos, igual tenemos gastos, entonces eso no ve la gente, los que no viven en el campamento, ¿me entiendes? Uh-huh. Perfecto. Oye, muchas gracias, Sonia, por tus comentarios, por esta conversa. Y ahora quiero dar espacio a algunas preguntas que nos han llegado, así que les voy a ir comentando. Primero también aprovechar que justo ahí nos escribieron por el chat Antonia Fort, nos preguntó cómo se ha comportado el contagio y fallecido en campamentos de comunas mineras como Pozo Almonte y San Pedro de Atacama. Y aquí me voy a tomar la libertad yo de responder porque es una información que manejamos en Techo. Contarle ahí en general y la respuesta es más general que hoy día, por cómo se tratan los datos de los contagios, no se tiene con precisión dónde residen las personas, por ende nosotros, ni el Ministerio de Vivienda, tiene a ciencia cierta claridad dónde está acá contagio y si es o no en campamento. Entonces, si bien nosotros podemos estimar y hacemos estimaciones nosotros y también el Ministerio de Vivienda respecto a cuánta población hay contagiada en algún campamento o sector específico, es algo que es más de boca a boca, literal, le preguntamos a los dirigentes y dirigentas para que nos ayuden, pero hoy día, como se protegen los datos, no sabemos exactamente cuánta gente de campamento está contagiada. Entonces, aprovecho de responderte ahí, Antonia, que habían mandado esa pregunta por el chat, entonces, para dejarlo. Entonces, ahora voy a hacer dos preguntas y quizás puede responder Margarita y también Sonia, que están relacionadas a vivienda, ¿ya? Que nos manda acá Pablo Faúndez y Elisa Velasco, son dos preguntas. Primero, ¿cómo la pandemia hace repensar el diseño de solución de viviendas de emergencia? ¿Ya? Esa es la primera que pregunta Pablo, entendiendo que la emergencia siempre estuvo. Y la podemos ligar, o también una pregunta que se podría responder juntas, es ¿cuáles son las principales necesidades en torno a la vivienda
que tienen hoy día las comunidades de campamento. Entonces ahí hago las dos preguntas respecto a vivienda para Margarita y Sonia, una enfocada en cómo podría ser un nuevo diseño de vivienda de emergencia, y segundo, cuáles son las principales necesidades de vivienda y cómo se pueden ayudar a esas necesidades de hoy día de la familia en campamento. Ahí. A ver, si quieres yo parto. Dale. Ya. Bueno, lo primero que le quería decir a Sonia, que gracias por tus palabras, y por otro lado me dio como pena, porque yo no dije, porque una de las cosas que me había alegrado cuando vi los datos del estudio que hizo Diego y toda esta gente, era que los migrantes tenían mayor sensación de confianza en el gobierno, en que iba a solucionar los problemas, que los propios nacionales. Y eso me había dejado como, bueno, aquí hay algo bueno, ¿me entiendes? Pero tú estás diciendo que no es así. Así que, bueno, los migrantes parecían tener mejor idea. Ya, no, con respecto a la pregunta de las viviendas de emergencia, fíjate que no entiendo bien si vivienda de emergencia se está refiriendo a unidades sanitarias o vivienda... Yo me imagino que tiene que ver con la respuesta, como entre un terremoto hacemos media agua, ¿ya? O un incendio, quizás ¿qué propuesta puede haber en una emergencia como de este tipo? Ya, bueno... Estoy reinterpretando igual la pregunta porque sí, se la leí textual, ¿ya? Pero... Claro, mira, yo también he trabajado en el tema de las viviendas de emergencia, y una de las primeras cosas que tú aprendes es que hay que tener mucho cuidado de no generar un continuo, porque lo que tú haces en los primeros momentos es eterno. Entonces, en el fondo, cuando tú atiendes la emergencia, dejas sembrada la semilla de cómo va a ser la reconstrucción. Entonces, es súper importante la pregunta, en el sentido que como tú reaccionas a esta primera cosa, te va a marcar mucho la posible continuo. Y en ese sentido, si lo tomamos, mira, déjame, no sé si le voy a contestar bien la pregunta, pero esta es una preocupación que tengo yo, y no solo yo, pero la tenemos varios. Primero que nada te quiero decir que desde hace muchos años para mí, y no solo para mí, sino que para muchos que trabajamos en Habitat, la vivienda no se termina en la casa, ¿ya? La vivienda incluye la vereda, incluye la calle, incluye el transporte colectivo, incluye el acceso a un lugar de esparcimiento, etc. O sea, la vivienda para mí, cuando hablo del concepto, viene amarrado como con una especie de cordón umbilical que le va a proveer servicio a distintas escalas, de barrio y ciudad. Ahora, igual, lo que yo tengo, hay un tema que quiero trabajar más porque realmente no tengo la respuesta, pero mi sensación, y algo traté de esbozar, es que digamos que todas nuestras políticas últimas han sido tremendamente hacia la familia, el hogar. Lo que nos ha dictaminado todo son las necesidades de la familia. Resulta que había un cambio demográfico enorme en Chile. Un cambio demográfico, por ejemplo, el último censo dice que la familia es de 3,1 personas. Eso significa que hay muchas familias, por ejemplo, de 2 personas. Y esas 2 personas muchas veces son una mujer o un hombre con un niño. O sea, uno que cuida al otro. Todas esas familias chicas son súper poco sustentables frente a una emergencia, comunidades, ¿ya? Entonces, ¿para qué decir la familia de adultos mayores? O sea, ¿qué pasa con los adultos mayores hoy día? Yo soy adulto mayor, ¿ah? Así que me toca de cerca. Pero uno necesita contacto con personas que te ayuden. Entonces, mi idea es que yo creo que tenemos que pensar en una unidad más grande. No podemos seguir pensando en que como cada casa una vivienda y se terminó el problema, sino que hay una comunidad, por eso te decía, hay un colectivo, y de hecho ha funcionado. O sea, los mismos campamentos se han organizado en comunidades, en lo que decían delante Sonia, cuando alguien no puede ir a buscar el niño, se lo traemos. Te fijas, cuando hay un adulto mayor en un edificio, los vecinos le compran, le llevan la comida, las cosas que necesita. Entonces, esa unidad yo creo que la hemos descuidado. De alguna manera se da porque el ser humano sabe sobrellevar las circunstancias. Pero creo que, por ejemplo, una de las cosas que no se ha aprovechado, todo lo que se podría haber aprovechado el gobierno, es en la entrega de todos estos beneficios que se han tratado de abordar la pandemia, se han hecho también persona a persona, familia a familia. Y eso no es bueno, porque en realidad es mucho mejor si pudiéramos trabajar con pequeños colectivos o vecindarios o unidades. Yo creo, mira, mal que mal, la vivienda así como unifamiliar
fue un invento de la revolución industrial y de hecho Latinoamérica la integró hace poco. Nosotros tuvimos viviendas extensas, de familias extensas. Teníamos familias que vivía el abuelo, el tío, etcétera, en mucho. De alguna manera los campamentos a veces reproducen eso, 2 o 3 hermanos que viven cerca, se ayudan en el cuidado de los niños, se ayudan con el cuidado. Entonces, como que tenemos que repensar esa unidad, una unidad que es un poquito más grande que la familia. Ojalá que le haya respondido. No, pero tremendo lo que decís, que al final hoy día la solución de emergencia también está pensada individual, lo digo también conocimiento de causa, que en el techo nos ha tocado responder en emergencias, desastres naturales, y uno piensa, la casa para X personas es solo una unidad, ¿cómo cambiamos esa comunitario? Así que... Imagínate cómo, yo cuando decía Sonia con respecto a ser extranjera, yo viví fuera de Chile, con niños chicos, yo y mi marido trabajábamos, o sea, él estudiaba el doctorado y yo trabajaba. Cuando se enfermaba un niño, era una tragedia. Porque, o sea, no una tragedia porque estuviera grave, era una gripe cualquiera, pero no se podía llevar al colegio. Y entonces yo tenía que ir a trabajar y mi marido tenía que ir a la universidad. Entonces teníamos que recurrir, no teníamos la mamá, la tía, la abuela que te ayuda acá. Entonces entiendo totalmente lo que ella dice, para más remate en un contexto de pobreza, de carencia. Pero entonces esa unidad yo creo que tenemos que reconocerla y potenciarla. Y ahora con los subsidios, con el sistema que tenemos nuestro, más bien la debilitamos. Buenísimo. Oye, y yo volver a la pregunta inicial, y aquí Sonia que nos mandó, estoy buscando aquí, Elisa Velasco, que nos pregunta cuáles son las necesidades principales en torno a la vivienda. ¿Qué ves tú en las comunidades de campamento y cómo se puede ayudar o cómo se pueden ir solucionando estas principales necesidades de vivienda? En algo como más concreto, yo creo que como dice Margarita, es como un obligo, y en verdad es así porque son muchas cosas que vienen sumado a la vivienda. Yo creo que primero partiéramos a donde estamos nosotros viviendo, que se vive, a tener conversaciones por el tema del agua, de la energía, porque eso, el que nos den una solución a vivienda, falta muchísimo, porque si hay muchas familias allegadas en poblaciones, imagínate si nos van a venir como a solucionar inmediatamente a nosotros, que somos un campamento. Nosotros como dirigentes tenemos que solucionar los problemas que hay dentro de nuestra comunidad, porque a veces se llama, ponte tú, al carabinero o a gobernación, y nunca vienen, y si van a venir, tiene que ser como cuando las personas estén como súper muriendo, pero el carabinero, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que primero partiéramos con el tema de ver la regularización del tema del agua, de la luz, donde nosotros podamos pagar como corresponde, ¿me entiendes? Porque después se hablaban de las casas donde nos mandaban como al norte, ¿qué se llama? Barrio transitorio. Y no, en algunos ha funcionado bien y en algunos no. Entonces, ¿dónde está la solución de ese barrio transitorio? Todavía siguen ahí. Entonces, no, yo creo partir primero trabajando como en terreno que estamos acá nosotros viendo nuestra necesidad, viendo qué familias necesitan. Aquí hay niños, hay mayores de edad, o sea, todo lo que tiene una población lo tenemos igual acá, tenemos calle. Yo en mi comunidad tengo sede, área verde, parque, tengo todo. Es que prácticamente yo no le llamo campamento, yo le llamo como la población normal, sino que necesitamos como que ellos empiecen como a venir más a terreno, a ver el tema de la luz, de la energía y empezar a hacer como más trabajo con el tema de la vivienda. Pero eso siempre se va suspendiendo y ya al final no sé cuándo. Oye, ahí yo creo que hay una conexión entre ustedes dos, porque ambas se refieren a que el tema de la vivienda no tiene que ver solamente con la vivienda y la familia que vive ahí, sino que con el barrio, el entorno, cómo la comunidad se organiza y lo que va necesitando como a medida que pasa el tiempo. Entonces creo que ahí es súper interesante como ver que desde un lado la respuesta de la vivienda de emergencia a la vivienda definitiva donde uno habita, se juntan en que las dos nos dicen, oye, el trabajo comunitario, el pensar esto como un grupo y no como una unidad sola, tiene que ser la base para ver los problemas y también para buscar las soluciones. Claro, porque imagínate, que nos den unos departamentos y nos separen a todos, siendo que acá donde vivimos,
nos juntamos en la sede, los niños van, los que no tienen para leer o algo, tenemos como una mini biblioteca en la sede que lo hemos hecho entre toda la comunidad. Entonces, salir de todo eso que tenemos parques, sede, que siempre hacemos actividades y que nos individualicen, es como que perder lo que nos ha costado hacer. Entonces, desde ahí deberían ellos partir, como decía Margarita, con todo eso que viene colado a la vivienda. Claro. Oye, Diego, algo quería decir. Sí, quería mencionar un punto que me parece súper interesante de lo que comentaba Sonia y Margarita, y que tiene que ver un poco con lo que pasa con los campamentos, asentamientos formales, no solamente en Chile, sino que en muchas partes del mundo. Y una de las características de estos lugares es que tienen una relación bien ambigua con el Estado. El Estado sabe que existen ahí, otorga algo de ayuda, pero también en muchos casos hace algo así como la vista gorda, ¿cierto? Como que no quiere entregar todo, no quiere generar una relación como permanente de ayuda o de trabajo, porque de alguna manera no quiere avalar la situación de informalidad que existe ahí, digamos. Entonces, creo yo que eso es súper complejo, porque de alguna manera lo que nos pide el gobierno en la situación que estamos viendo ahora es que cada uno, es que nos aislemos en nuestras casas y que mantengamos, digamos, esta distancia social, que tratemos como de aislarnos de la comunidad, ¿cierto? Pero los campamentos dependen de ese trabajo comunitario, como mencionaba Sonia. Dependen de esas relaciones, digamos, y así han logrado sustentarse, así logran, digamos, tener un mínimo de vida razonable dentro de las posibilidades que ofrecen esos campamentos, ¿cierto? Entonces, de alguna manera creo yo que si es que el gobierno le va a pedir a la población de campamento y a todos nosotros que nos aislemos en nuestras casas, tiene que asumir que la ayuda que tiene que otorgar para la gente de campamento tiene que ser muy intensa, muy rápida, muy eficiente, de modo de que ellos realmente puedan dejar, digamos, quizás suspender un poco ese trabajo más comunitario, de modo de cuidarnos, digamos. Porque si que no lo hacen, va a ser inevitable que la familia de campamento logren realmente, va a ser inevitable que puedan hacer este trabajo comunitario al cual están acostumbrados a hacer para lograr, de alguna manera, que todos tengan un mínimo de alimentación y de condiciones necesarias para la vida en esos lugares, ¿cierto? Entonces creo yo que ahí hay un tema muy, muy complejo y que el gobierno tiene que tomar una decisión. Si efectivamente va a fomentar, va a promover que cada uno se aísle en su casa, bueno, va a tener que asumir que la ayuda tiene que llegar a los campamentos de forma muy oportuna y de forma necesaria para que ellos puedan hacerlo, o simplemente crear una otra forma de control, quizás más comunitario, en colaboración con las comunidades para que estas comunidades se puedan cuidar y el virus no se esparza en estos asentamientos. Oye, Diego, ahí, mira, justo estaba leyendo acá una pregunta que agarraste, yo creo, así, que también como en lo que te fuiste contando, como la respuesta a alguna de esta pregunta que mandó Carla Carvajal, que pregunta qué medidas pueden ayudar realmente a los campamentos para conllevar mejor de manera esta pandemia, y ahí tú justo nos contabas medidas rápidas, cómo cambiarlo, pero también te la dejo planteada. Y también te dejo, Diego, a ti planteada la pregunta, que nos cuente un poco lo que pregunta Catherine Escudero, sobre qué medidas vamos a tomar con los resultados obtenidos. Y creo que, digo, vamos también poniéndome del lado del techo y la escuela de gobierno, que quizás nos puedas contar un poco qué se ha hecho hasta ahora con esto, quizás si se va a presentar en algún lado, y cuál es la idea que viene después con estos resultados. Sí, bueno, muchas gracias por esas preguntas, que son obviamente muy, muy importantes. El propósito central de este estudio, la verdad, ha sido tratar de informar tanto a las autoridades como a la población en general sobre la realidad que vive un grupo determinado de personas que viven en asentamientos informales, en campamentos, respecto a cómo están viviendo la pandemia, digamos. Entonces, nosotros entendemos que uno de los grandes desafíos que presenta una crisis sanitaria como esta es que la situación va cambiando día a día. Por lo tanto, nuestra intención, si es que logramos conseguir el apoyo y el financiamiento necesario, es tratar de repetir esta encuesta en un mes más y quizás después en 3 meses más, para poder de alguna manera entender cómo esta situación va evolucionando, porque nosotros sabemos que lamentablemente la pandemia no va a terminar, digamos, en un par de semanas más, digamos. Entonces, lo principal nuestro, creo que nuestro rol como universidad y también alineado con la misión de Techo, es
es entregar información oportuna sobre lo que está pasando. Y lo que hicimos con los resultados preliminares de la primera ola de esta encuesta fue fundamentalmente pasar la información a la mesa social, esta mesa que se creó con algunas autoridades y miembros de otras organizaciones. Nosotros le entregamos esta información al rector Ignacio Sánchez de la Universidad Católica, que traspasó esta información de lo que estaba pasando a esa mesa de autoridades y de personas que tienen una incidencia directa en la toma de decisiones. Y en segundo lugar, difundir este estudio, y por ello tuvimos, digamos, la suerte de que algunos medios se interesaron e hicieron algunos reportes sobre lo que está pasando con la familia Campamento y los resultados de nuestro estudio. Y parte de eso también es este webinar, este seminario que nos permite difundir estos resultados. Digamos. Esas son las estrategias principales que hemos implementado, pero nosotros esperamos tratar de seguir profundizando en esta realidad y seguir dando a conocer lo que está pasando para que las autoridades puedan tomar las medidas que sean necesarias. Buenísimo. Bueno, y aquí también como un poco ya reflexión final, lamentablemente, quería preguntar a los tres que nos puedan aquí compartirles dos preguntas que nos llegaron, que como para hacer que ustedes nos puedan también contar sus reflexiones sobre cómo creen ustedes que deberían abordarse los efectos de la pandemia en campamentos desde una perspectiva de política pública, y también de qué manera concreta nos invitan a hacernos cargo hoy frente a esta problemática. Entonces son dos preguntas que tienen que ver, una, la perspectiva desde la política pública, pero también la perspectiva desde los que hoy día quizás estamos aquí participando, escuchando, o que después vamos a ver esto cuando esté grabado, pero ahí preguntarle a ustedes tres sus opiniones en 1 o 2 minutitos que nos cuenten cómo lo ven. Ahí quizás partamos en Margarita, Sonia, Diego, así como va a ser el mismo orden que estábamos hablando. Ya. Y como que nos cuenten, y sus reflexiones también finales. Ya, a ver, lo primero que yo me voy a repetir un poco, pero yo creo que yo me iría por estrategias colectivas. O sea, y de hecho le pediría a Diego que agregue en su encuesta en la segunda ola qué actividades colectivas han realizado durante la pandemia, del tipo de las que mencionó Sonia, ir a buscar niños, bibliotecas comunes, ir a comprar cosas a las personas que no pueden salir, etc. Me parece que ¿cuál es esa unidad? Me parece que es vital, que por ahí va la respuesta. Con respecto a qué hacer con los asentamientos irregulares, cómo reaccionar frente a ellos, bueno, es que todos los gobiernos siempre tienen un problema enorme con los asentamientos informales, en el sentido de que temen solucionarlos demasiado rápido, digamos, porque con eso de alguna manera temen incentivar otras tomas. Pero por otro lado también se dan cuenta que el gobierno no es capaz de solucionar el problema de vivienda de todos sus habitantes. Entonces, yo creo que siempre está como en ese juego. Desde hace años que se tiene conciencia de que el campamento no es el problema, sino que es parte de la solución. Y en ese sentido, lo más importante quizá es siempre incentivar a la radicación, a que no hayan erradicaciones. Eso sería como la recomendación primera que daría yo si tengo que dar una. Y por supuesto, ir entregando los servicios básicos lo más rápidamente posible. Eso. Buenísimo. Gracias, Margarita. Sonia, ¿tú qué reflexión nos dejarías sobre cómo debiésemos enfrentar la solución a la pandemia en campamentos desde la política pública, pero también cómo todos y todas podemos aportar en esto, sobre todo para la situación de campamento? Desde el gobierno, más que todo, siempre que necesitamos ayuda cuando van a venir, no sé, pues a tomarse ciertas parte de terreno, que ellos cuando lo llamemos, pucha, nos contesten, vengan, de verdad. Nosotros somos dirigentes, pero no podemos solucionar todos esos grandes problemas. Lo otro, partiendo por el agua, porque el agua es vital para todos. Nos dicen, ya, lávense las manitos, lávense esto, no, pero si no contamos con los servicios, ¿cómo lo hacemos? ¿Me entiendes? No todos los comités tienen alcantarillado, entonces eso es como una gran ayuda para nosotros. No estamos diciendo que nos regalen, nosotros siempre lo hemos planteado que necesitamos pagar como corresponde, como lo hace la población, que es lo más básico, que es lo que más necesitamos. De venir, hay muchos adultos mayores
yo creo que si yo no estuviera trabajando con techo, no sé en verdad cómo lo estuviera haciendo con el tema de la mercadería o el tema de la salud, porque en verdad eso es lo más vital. Tratar de informarnos. Llevamos más de 5 años viviendo acá y te contaré que la alcaldesa no ha venido a ni siquiera pisar terreno. Entonces, imagínate. Entonces, no todo es foto, ¿me entiendes? Siempre me gusta más trabajo en terreno. Eso, porque que nos escuchen siempre a todos los dirigentes, porque por el hecho de que seamos dirigentes quiere que le solucionemos el problema y no es así. ¿Me entiendes? Es trabajar de la mano. Eso, pues, ¿qué más puede? No, Margarita ya lo dijo igual casi todo. ¿no? Y bueno, y clarísimo también, ahí, Sonia, como tirón de orejas firme para los gobiernos centrales y locales, que me parece muy bien, así que fuiste muy clara en eso, así que buenísimo. Y Diego, ¿tú qué nos podrías comentar así también de qué ves tú de cómo tomar decisiones desde la política pública, pero también quizás desde los ciudadanos y ciudadanas que estamos hoy día también conectados acá? Claro, sí, no, creo que son preguntas muy, muy importantes, y yo creo que el rol también de los académicos de las universidades es tratar de entregar información rigurosa, que sea valiosa para las tomas de decisiones que tienen que tomar las autoridades, y para también generar conciencia en la ciudadanía en general respecto a problemas como los que estamos viendo hoy. Yo creo que algo que ha sido ampliamente reportado y que de alguna manera también lo muestra indirectamente la encuesta, es que los efectos de una pandemia, una crisis como la que estamos viviendo, lamentablemente van a de alguna manera reproducir las desigualdades que ya existen en nuestras sociedades, ¿cierto? Es decir, personas que tienen buenos accesos a servicios de salud, que tienen la posibilidad de quedarse en su casa y igualmente recibir su sueldo, etcétera, van a poder obviamente enfrentar la pandemia de mejor forma que otros grupos sociales que viven en situación de mayor vulnerabilidad, que muchas veces no pueden quedarse en su casa porque pierden la posibilidad de tener la plata necesaria para alimentar a su familia, etc. Entonces yo creo que el rol de alguna manera es nuestro, al menos yo veo desde la universidad, es tratar de entregar esa información para que las autoridades puedan tomar medidas que sean sensibles y que sobre todo entiendan las realidades que tenemos en nuestro país, ¿cierto? O sea, creo yo que los campamentos representan una realidad que como lo hemos hablado con Sonia y Margarita, que lo han comentado muy bien, creo yo, representan una situación, un tipo de trabajo, tienen unas dinámicas internas que creo yo es muy importante que las autoridades entiendan para que lleguen con ayuda oportuna y efectiva a las necesidades que tienen y que una epidemia como esta está generando. Entonces creo yo que eso es un tema importante y obviamente al menos lo que muestra esta encuesta, que fue realizada, digamos, como en un primer momento en el cual se empezaron a tomar medidas de control bien fuertes sobre la población, pero probablemente muchos de los indicadores que nosotros mostramos ahí se han agravado en el tiempo, como en parte lo comentaba Sonia, digamos, confirman el hecho de que hay una ayuda necesaria, oportuna, que no está llegando a familias que viven en situación de campamento, digamos. Entonces, creo yo que ahí hay varios temas que abordar. El impacto que esto está teniendo en algunos grupos es muy importante, es muy significativo, y esto eventualmente puede incrementarse obviamente en las próximas semanas, en los próximos meses. Por lo tanto, yo creo que el diseño de estrategias que realmente entiendan la realidad de los campamentos y que sean efectivas en llegar con la ayuda necesaria para las familias, yo creo que es un tema súper importante. Y por último, creo yo, lo que mencionó Margarita me pareció súper interesante, que es que muchas de las ayudas que uno puede proporcionar en momentos de crisis, de alguna manera se convierten en la primera piedra para políticas públicas permanentes, ¿cierto? Entonces creo yo también que uno quizás puede pensar en esta crisis que estamos viendo como una oportunidad para que el gobierno implemente una política buena, adecuada, para resolver muchos de los problemas que enfrenta la familia de campamento, algunos de los cuales ha mencionado hoy día Sonia. Buenísimo, estoy aquí tomando nota. Oye, pero aquí clarísimo dónde poner el foco. Yo agradecerles a los tres. Aquí pensar en actividades colectivas, perderle el temor a las soluciones rápidas, nos decía Margarita, que hay que hacerlo, y muchas veces nos decía los gobiernos lo temen.
ahí Sonia, tirón de oreja, yo también me sumo a autoridades locales y nacionales que a veces no van al territorio, y se junta también con lo que nos dice Diego al final, de que si logramos diseñar política pública, entendiendo mejor la realidad y cómo también la academia, la investigación tiene ese rol de conectar mejor, obviamente la política pública, y sobre todo la política pública que parte de una emergencia, puede ser el puntapié inicial de una mejor política, no solamente en términos de vivienda, creo yo de manera personal, sino también en términos sociales, viendo el tema multidimensionalmente. Oigan, no, se nos acabó el tiempo, no pudimos hacerles todas las preguntas que nos llegaron tanto en los chats, ni tampoco en las que llegaron previamente. Entonces vamos obviamente a dejar esas preguntas, ojalá para otra ocasión, y también si no las pueden hacer llegar a distintos canales de las instituciones que estamos acá conectadas y podemos ahí derivar o también responderles. Yo quiero aprovechar para cerrar, primero agradecer a nuestras tremendas invitadas, a Sonia y a Margarita. Muchas gracias por el tiempo, por estar aquí conectadas y sobre todo por darnos sus apreciaciones así personales y sinceras de cómo ven este tema. Muchas gracias. Por supuesto, agradecer a la Escuela de Gobierno y a Diego, que hemos estado trabajando hace varios meses en esto, a Eduardo Undurraga también está conectado por ahí, a la Escuela de Gobierno en general, que ha estado vendida. Por supuesto, yo le doy el agradecimiento aquí a todo el equipo del Techo, ¿ya? Sobre todo a los voluntarios y voluntarias que estuvieron llamando, fue una tarea titánica también levantar este estudio, y a los que están yendo hoy día a terreno, también agradecer al equipo, a Sofía y Florencia, que estuvieron organizando también todo acá dentro del Techo, del Centro de Investigación y Dirección Social, agradecerles, y sobre todo yo quiero agradecer, para cerrar, a las familias que nos respondieron, que se dieron también el tiempo de responder esta encuesta. Era una encuesta extensa y las familias que respondieron estuvieron ahí 40, 45 minutos hablando con cada voluntario o voluntaria, así que agradecerles profundamente a las casi 1000 personas que sumaron y poder seguir trabajando juntos. Nada, por cerrar esto, volver a agradecer este espacio, nos vemos pronto, a cuidarse, a quedarse en la casa lo que más podamos, los que puedan quedarse en la casa, cuidar a las familias y seguir con energía para ayudar tanto de la investigación de la academia y también de las cosas concretas que hacemos algunos, entregando cajas o programas de salud como el Techo a las familias más vulnerables hoy día. Así que ánimo para todos y todas, gracias por conectarse este ratito y ojalá vernos pronto ahí y presentar, no sé, la segunda ola quizás vamos a tener que presentar, así que podemos juntarnos de nuevo. Es un abrazo, que estén súper bien. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias, Sonia y Margarita. Sonia. Igual. Adiós. Chao. Chao, Sonia.